Hola, hola, bienvenidos una vez más a este nuevo podcast para conversar acerca de libros y una buena conversación con mis amigos que me acompañan hoy. ¿Cómo está Franco? Bien, bien, aquí, contento de poder una vez más juntarnos a conversar y poder disfrutar del contenido de estos libros. Así es, qué bueno. Y también tenemos a Carlos por ahí. ¿Cómo está Carlos? Que hoy Así no es como están está... aquí Aló, aló. directamente desde Villa Alemana. Ah, ya, de Villa Alemana. Sí, hoy vamos a estar viendo un nuevo libro y en esta ocasión vamos a estar con nuestro hermano Carlos, que nos va a estar contando acerca de este libro y cómo podría ser un libro muy interesante para nosotros hoy. Así que comencemos entonces, pues Carlos, dinos eh, el título de este libro, cuéntanos un poco y sobre el autor. Bueno, este libro es un libro del pastor Pascal de Nault, que se llama Un mejor pacto, la fundación doctrinal del credo bautismo, una comparación bíblica e histórica entre el credo bautismo y el paido bautismo. Es Mm, bueno, partiendo por Pascal, él es pastor en Canadá, en Quebec, un pastor también de una iglesia bautista reformada, se llama Saint Jerome, y él, bueno, escribió este libro para postular en su proceso de maestría en teología, por lo que tengo entendido. ¿Ya? Y es un estudio, se podría denominar un estudio histórico-teológico. Histórico teológico. Ajá, porque hace un recorrido tanto histórico como teológico, tanto de las confesiones de bautistas como de autores destacados paidobautistas o presbiterianos. Y Ya. también aborda a congregacionalistas. Ujú. Parecía ser un libro tanto complicado, ¿no? ¿O no? Mira, a pesar de lo que pareciera, no es un libro tan complejo. eh, tiene bastante dato incluido, por lo tanto, el autor se da a entender bastante bien. Ya. Por lo menos los que en las recomendaciones del libro, a pesar de que es para postular esta maestría, no es un documento que trate de ser complejo, de ser pesado. La verdad que es bastante ameno, está muy ordenadito y la verdad que es fascinante leerlo en la persona que le guste la teología o abordar en la temática específica que hace el libro, que es la teología del pacto. Es Ujú. muy atractivo. Oye, Carlos, ¿y por qué un libro así, que tú dices que no es tan complejo, que es de historia, podría ser un libro importante para la actualidad, para los cristianos bautistas o no bautistas, pero por qué podría ser un libro que sirva, que sea relevante? Sí, la verdad es que la relevancia que tiene, bueno, primero para a lo mejor los que no son de la corriente bautista del mismo pastor, puede ser una buena introducción para que la persona pueda conocer lo que es la teología del pacto. Es decir, Ujú. es un análisis bíblico de cómo Dios se manifiesta en las escrituras a través de pactos con el hombre, el cual desde la perspectiva bautista son pasos consecutivos que se van sumando hasta llegar al cumplimiento de estos pactos que eran sombra y que se cumplen cabalmente en el nuevo pacto en la persona de Jesucristo. Por eso Ya. también es una temática tan fascinante, porque yo creo que todos los que han leído Teología del Pacto se pueden dar cuenta de la robustez de la propuesta y de cómo le da coherencia a las escrituras sin, ¿cómo decirlo?, transgredirla, hacer malabares, y la verdad que uno ve la coherencia bastante bien desarrollada. Ujú. Bueno, y usaste dos palabras, o dos palabras salen en el libro. No sé si Franco nos podría ayudar, que dijiste el credo bautismo y el paido bautismo, que creo que hablamos en una ocasión, pero
que están relacionados con esto de la teología del pacto franco, ¿no? Así es. Como conversamos en uno de los podcasts anteriores, el Paido Bautismo habla de el bautismo de infantes, o sí, de niños pequeños. Y el credo bautismo se acuñó a la postura que dice que solamente los creyentes, según la Biblia, pueden ser bautizados. Por lo general, por lo tanto, se apunta a personas más adultas o al menos con una cierta capacidad para poder manifestar su creencia o comprender lo que están creyendo. Tengo una duda también. Diga nomás, diga. Porque, o sea, más que una duda es si nos puede confirmar Carlos. Recuerdo que generó mucho ruido el título en algunos círculos aquí por titularse Un Mejor Pacto. Ese tengo entendido que no es el nombre original o el título original del libro, ¿no? Claro, el título original en inglés, si no me equivoco, se llama El Distintivo Bautista. Déjame confirmártelo. No sé si tú te acuerdas, Daniel, del título en inglés. No me acuerdo, pero sé que no era Un Mejor Pacto. Mira, te lo digo al tiro. Yo me acuerdo que lo tenía acá. Se llama La Particularidad, o que en inglés dice Distinctiveness. Sí. Ah, ya, distintivo. Es como decir, claro, o la particularidad. También se puede traducir como eso. Dice la particularidad de la teología del pacto bautista. Y después dice una comparación entre los bautistas particulares del siglo XVII y los federalistas paido-bautistas. Claro, entonces a lo mejor para el público latinoamericano quizá era mucho título, claro, quizá muy complicado. Claro. Lo único que mantuvieron fue el fondo de las fotos de los bautistas. Ah, ya, eso sí. Ya, claro. Bueno, excepto que está por ahí entre medio está John Owen, que dicho sea de paso, ese fue otro coletazo que trajo en algunos círculos. Lo que pasa, yo creo que sí, no sé si me dan un minuto para aclarar ese punto. Explica qué tiene que ver John Owen en todo esto. Claro, algunos criticaron a Pascal porque resulta que él hizo un subtítulo de adrede. Lo voy a buscar, voy a recorrer las páginas. Cuando él, al inicio del libro, él dice ya, el libro esta es mi hipótesis, es decir, que considero que la teología del pacto bautista es tal, y después dice de dónde sacó sus fuentes. Cita los catecismos, cita teólogos presbiterianos o paido-bautistas, después cita los pastores bautistas o teólogos bautistas, y después dice John Owen el Bautista. Sí. Y lo colocó entre comillas. Lamentablemente en la edición en español no lo colocaron entre comillas. Entonces yo creo que por eso también trajo un poco de problemática. ¿Por qué? Porque a pesar de que John Owen era congregacionalista, no era presbiteriano, pero sí era paido bautista. Los congregacionalistas tenían una eclesiología muy similar a los de los bautistas, excepto en el detalle del bautismo, que ellos sí bautizaban infantes. Claro. Entonces, sin embargo, en sus conclusiones con respecto al pacto, o a los pactos, principalmente el antiguo pacto y el nuevo pacto, para él no eran un pacto bajo dos administraciones, sino que era dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. Y él en sus comentarios de Hebreos lo pone bien fehacientemente, lo cita una y otra vez. Entonces ese es una de las bases en las cuales también se basa Pascal de No para reforzar la postura credo bautista. Claro, entonces para aclarar para nuestros auditores, Pascal no es que afirmara que John Owen era bautista. No, eso es un grave error. De hecho, hay un libro muy bueno de Lee Gatis que habla de John Owen, lo cual es un libro muy bueno. Anduvo por Chile, creo. Sí, muy buen libro biográfico del contexto de John Owen, breve, pero bueno. Ahí él como que
trata de decir de que como que los bautistas querían hacer pasar a John Owen por bautista. Ujú. Y no, John Owen, o sea, Pascal de No nunca intenta eso. Él dice claramente que es congregacionalista, pero que en ese punto del análisis de los pactos está de acuerdo más con los bautistas que con los credo bautistas. Perdón, paido bautistas. Está más de acuerdo John Owen con los bautistas que con los paido bautistas. Comprendo. Y solamente los presbiterianos que creo que nombraste son paido bautista o alguien más, alguna otra denominación. Franco, si podría ayudarme ahí. Sí, hay dale, metodistas que son paidobautistas, aquí en Chile incluso, que por lo que he conversado heredaron la tradición del bautismo de infantes, pero no es como la norma, como si en el caso de la iglesia presbiteriana, que es parte de su constitución y de sus discipulados, digamos, de lo que se enseña. Como dijo Carlos, los congregacionalistas también eran paidobautistas. De hecho, David Trumbull, que llegó a Chile y fue uno de los protestantes que lucharon por la libertad de culto, digamos, como se conoce comúnmente, él era congregacionalista, pero pudo comulgar bien con los presbiterianos por sus convicciones paidobautistas también. Y también en Holanda, en Escocia y otras congregaciones reformadas que no son ni presbiterianas ni congregacionalistas, que también son paidobautistas. Ya. Qué interesante saber para entender lo amplio que es esto del credo y el paido bautista dentro de las denominaciones cristianas. Y entonces, Carlos, cuéntanos cómo más o menos está dividido ese libro, cuáles serían las ideas principales que sostiene Pascal en este libro. Mira, principalmente parte con, como les dije en un principio, con los recursos o fuentes que él ocupó, tanto paido bautistas como bautistas o credo bautistas, y luego parte haciendo un análisis, introductorio. Primero es una introducción y luego una introducción histórica también, para ir demostrando cómo a partir ya, o sea, no solamente, pero desde la Reforma Protestante esto se empezó a desarrollar cada vez más, se empezó a profundizar cada vez más. Y según las corrientes que empezaron a nacer, por un lado la base de ambos, de los paido bautistas y de los credo bautistas, está en el análisis de la teología del pacto. Cosa de que en la actualidad muchos bautistas, yo creo que la gran mayoría, no tiene la teología del pacto como base. Solamente se cita de que está mandado en el Nuevo Testamento, pero no tienen una estructura teológica, un marco teológico mucho más robusto para poder defenderlo desde toda la escritura, por así decirlo. Luego parte con el pacto de obras, analiza todo lo que es el pacto con Adán, cómo los fueron analizando, y después el pacto de gracia. Y luego de estas dos definiciones del pacto de gracia y presentar los paradigmas de ambos modelos, del modelo paido bautista y del modelo credo bautista, pasa a analizar el antiguo pacto y culmina con el análisis del nuevo pacto, ya con mucho más detalle y sus consecuencias también eclesiológicas. Por supuesto, también analiza el pacto abrahámico, todo lo que conlleva ¿cómo se llama esto? El nuevo pacto, el antiguo pacto, y viendo también sus particularidades, que se podría decir son como no sé si el punto de quiebre, pero es uno de los puntos de quiebre con el análisis paido bautista, en el cual el pacto abrahámico es considerado duopólico o dual, no que sean dos pactos, sino que es un solo pacto, pero que tiene dos caras. ¿Ya? Ese es como el análisis a grandes rasgos del libro en su desarrollo interno. Oye, y tú dijiste que era un análisis igual histórico, o sea, dices que habían bautistas que creían esto, o lo que dice Pascal, que habían bautistas que creían
esta formulación del pacto? ¿Hay algunos nombres que pudiera Sí. destacar o algún escrito que pudiera destacar de esta propuesta? Sí, mira, bueno, el primero parte poniendo como base las confesiones de fe de ambos, Ujú, pero en la parte de los bautistas es claro, lo va recorriendo por varios. Tenemos, por ejemplo, John Spilsbury, que se podría decir que uno de los de la primera generación de pastores bautistas particulares o calvinistas. Henry Lawrence, también que estuvo muy asociado, muy estrechamente con Oliver Cromwell. ujú, Y también Thomas Pynchon, pasando también por John Bunyan y particularmente el teólogo más importante de la época puritana para los bautistas es claramente Nehemiah Cox, que él escribió un tratado que se llama Un discurso de los pactos que Dios hizo con los hombres antes de la ley, que es de 1681, que se dice que es uno de los análisis más profundos de esa época. Y también el gran Benjamin Kitch, Gran Valor, donde él escribió dos libros que se llaman El Pacto Eterno, The Everlasting Covenant, ujú. y La Exhibición de la Gracia Gloriosa o El Pacto de Paz explicado en 14 sermones, que ese es justamente del año de la confesión, de 1689. Esos son los pastores más connotados que podríamos decir, de los cuales recoge Pascal. Wow, sí, son nombres que al parecer no son muy reconocidos en el mundo bautista aún, ¿no? No, no mucho, también lamentablemente porque no hay mucho material todavía traducido. Sin embargo, tanto en nuestra página pueden encontrar también recursos donde hay biografías de ellos, Ujú. de Bunyan, de Nehemiah Cox, de Benjamin Kitch, etcétera. Ujú. Sí, Tenemos también publicaciones. claro, sí, distintos textos que se pueden encontrar en nuestra página. Dijiste también que el punto de quiebre o la diferencia, no sé si Franco ahí también puede añadirnos algo respecto a eso, sabiendo que Franco está estudiando en un seminario presbiteriano. El punto de quiebre es el tema del pacto con Abraham. Y usaste una palabra ahí, no me acuerdo cuál era, pero... Dual, Ah, o dual o dual, eso, duopólico, dual. No sé si O, Franco o puede... dicotómico también se puede decir. dicotómico. o dicotómico, sí. Claro, qué quiere decir eso y cómo se podría o cómo argumenta eso Pascal? Bueno, antes Franco, no sé si quiere agregar algo ahí y después tú podrías explicarnos un poco de cómo argumenta ese tema de dicotómico. Sí, no solo aclarar, porque Carlos mencionó el tema de las administraciones. Precisamente cuando nuestros hermanos presbiterianos hablan de administración, se refieren a que hay una sustancia, digamos, o un objeto, o un pacto que Dios hace con el hombre y es siempre el mismo de manera interna, digamos, pero de manera externa hay un administrador diferente. Entonces ellos consideran que todo el antiguo pacto o todos los pactos que están antes de Jesucristo son el pacto también de gracia, solo que están administrados o gerenciados, digamos, de manera diferente. Por lo tanto, en el antiguo pacto, las promesas o las bendiciones son las mismas que en el nuevo, solo que en el antiguo pacto el administrador de estas bendiciones o la cabeza de estas bendiciones es Abraham, y en el nuevo pacto el administrador pasa a ser Jesucristo. Por lo tanto, lo que cambia es la administración, pero no la sustancia en sí del pacto o el contenido en sí del pacto. Y esa es como la diferencia o el punto de quiebre, como decían, entre la perspectiva bautista y la perspectiva presbiteriana. Ahora, ojo que no es solo la perspectiva bautista. Como ya Carlos expresó, Pascal y otros autores contemporáneos bautistas encuentran, por ejemplo, en la postura de Owen una cercanía respecto a esta visión, pero también Joel Vick en la teología reformada y puritana
o en la espiritualidad, no me acuerdo en cuál de los dos en este momento, pero cita a un grupo de iglesias libres de Holanda que también afirmaban esta perspectiva de diferenciar el antiguo del nuevo pacto sin romper la relación, pero sí reconociendo que hay una superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Entiendo. ¿Y cómo lo argumenta entonces Pascal, Carlos, en el libro? El asunto del pacto abrámico. Claro, el asunto del pacto abrámico. ¿Qué texto habría? Si es que dice, no sé si habría algún texto o alguna idea. Bueno, son varios. Principalmente lo que dice Pascal es que Abraham tiene una posteridad que sería física, como también una posteridad espiritual. Principalmente se basa en Romanos 9 y también lo que se revela en Gálatas 4. Uh-huh. En Gálatas 4. Como así también en Romanos se revela que hay una circuncisión externa y una circuncisión interna. Yeah. De hecho, esa es la base también para el paido bautismo, para el credo bautismo, defender por qué en el nuevo pacto se bautizan creyentes confesos, porque dan evidencia de que algo sucedió en su interior, que sucedió la circuncisión interna. Claro. Esa es una de las bases. La regeneración, digamos. La regeneración, claro. Entonces, el paralelo no es circuncisión bautismo, sino que el paralelo es circuncisión en la carne, circuncisión espiritual. Uh-huh. Ese sería el paralelo. Entonces, hay una cita de Hércules Collins que dice: debemos saber que el pacto hecho con Abraham tuvo dos partes. Primero, una espiritual, que consistió en la promesa de Dios a Abraham de ser su Dios y de su simiente espiritual de una manera particular. Eso es lo que dice Hércules Collins. Uh-huh. Entonces, esos son como los versículos como base en el cual se dice que el pacto de Abraham tuvo, primeramente a Abraham le fueron hechas las promesas, pero como dice Gálatas, es a su simiente, y Gálatas dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Donde Abraham entonces siempre tuvo solamente una simiente, Cristo, y los que son de Cristo y por la fe y de la fe son los que son justificados. Claro. Entonces en los tiempos del Antiguo Testamento no había más que una simiente, no dos simientes, una por la ley y otra por la promesa, sino solo una por la promesa. O sea, de hecho, los que estuvieron en el Antiguo Pacto, a pesar de estar bajo la necesidad de la circuncisión física, solamente pertenecieron a ese pacto realmente los que fueron circuncidados espiritualmente. Uh-huh. Entonces, por eso en Gálatas se describe que se pone un paralelo entre Agar y Sara, que unos son hijos de la libre, o sea, que fueron hechos por la promesa que Dios le dio a Abraham, y los otros son hijos de la esclava, y que de hecho dice que los hijos de la esclava son los del Sinaí, o sea, súper fuerte y heavy y directo. Uh-huh. Entonces, claramente dice que dentro de esa administración, podríamos decirlo, del antiguo pacto, tiene dos caras. Estaban aparentemente todos los que estaban circuncidados, pero dentro de esos circuncidados solamente estaban los que pertenecían a Cristo, que eran los que habían sido escogidos por él y circuncidados por la fe en su corazón. Uh-huh. Claro. Y bueno, acordándome de Gálatas, creo que Franco, no sé si fuiste tú, Franco, en nuestra página también existe una traducción de San Agustín, que creo que hace una lectura justo similar, me estaba acordando de eso, sí. Sí, de hecho hay una traducción ahí que se llama el protofederalismo o los inicios de la teología federal o del pacto en San Agustín. Y precisamente Agustín de Hipona, él toma Gálatas y cuando está escribiendo ahí en la ciudad de Dios, él también llega a esta conclusión de que no podemos tener en igual condición al antiguo pacto que al nuevo, porque tienen promesas y efectos diferentes, y no solo por eso, sino que también porque solamente en el segundo está la declaración de Jesucristo de que el nuevo pacto se cumple en su sangre. Entonces,
Agustín dice, muy parecido a lo que decía Carlos, que en el antiguo pacto lo que hubieron fueron miembros de el antiguo pacto que además eran portadores del nuevo pacto y que por lo tanto fueron también salvos por gracia por medio de la fe. La única diferencia entre los que vivimos hoy es que nuestra fe es hacia el pasado, hacia la muerte de Cristo, hacia su obra consumada, y aquellos que estuvieron en el antiguo pacto, su fe era hacia adelante, en la esperanza, Claro. hacia algo que todavía no ocurría, que no habían visto ni oído. Claro, que era la promesa hecha a Adán. Y a Adán, No, en y primer Adán lugar, también. sí, Y Adán, exacto. claro, a Adán, que era la La simiente que iba a venir, que iba a derrotar a la serpiente. Efectivamente. Oye, estaba revisando y eso de los autores que preguntaba Daniel, y hay también uno bien connotado que se le ha atribuido un montón de posturas teológicas, pero él escribe lo siguiente, dice: la doctrina del pacto divino está en el origen de toda verdadera teología. Se ha dicho que quien entiende bien la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia domina la teología. Estoy Yo sé quién es. persuadido de que la mayoría de los errores que los hombres cometen concernientes a las doctrinas de la Escritura se originan en equivocaciones fundamentales, relacionadas con los pactos de la ley y la gracia. Que Dios me conceda ahora poder para enseñarles y a ustedes la gracia de recibir la instrucción sobre este tema vital. El querido Charles Spurgeon. Ajá, Charles Spurgeon. Sí, de veras, se me había olvidado. Pascal, en todo caso, en el libro, perdón, no menciona que yo recuerde, aunque leí este libro hace un par de años, creo, yo no me acuerdo, que nombre a Spurgeon. Ya, porque escribe Porque igual en en el un fondo- contexto. Sí, eso te iba a decir, justamente. Claro, el contexto es el siglo XVII. ¿XVII? Ujú. No. Sí, 17, Siglo- 18 debe sí, ser. Sí, Sí, siglo XVII. principios del 18. Oye, ¿saben qué? Entre paréntesis quería hacer una pausa. Di. Quería recordar a un hermano que nos escribió, porque dijimos que íbamos a saludar a los que nos escribieran y nos dijeran que lo querían que lo saludaran. Ah, cierto. ¿Sí? Sí, Para que no se nos olvide, porque después se nos va a olvidar. ya. El hermano es Diego Galarce. Diego Sí. Galarce, ya. Saludo para Diego Galarce, Él no es- entonces. Sí, él nos escribió que también consideráramos la historia de los bautistas en Chile. Sí, esperamos en el futuro hacer otras cápsulas donde podemos hablar también de esa Están temática. dentro Sí, ya de no- nuestros anhelos. Sí. Nos va quedando Sí. poco tiempo, entonces cuéntanos, Carlos, ¿qué implicancias prácticas tiene este libro? Chuta, qué fascinante. Bueno, primero, yo creo que en la práctica ayuda a los creyentes credo bautistas, a los bautistas, a poder solidificar el por qué bautizamos creyentes, confesantes, y por qué también cómo debería ser nuestra eclesiología, nuestra membresía, que es una de las razones también por las cuales recibimos a personas que sean creyentes y que den evidencia de eso. Sabemos que no hablamos ni de perfección, ni de más santo que otro, sino que hablamos de una persona que realmente pueda dar testimonio de que Cristo lo cambió. Porque claramente, como revela también Jeremías, este nuevo pacto que es mejor tenía que ver con el corazón, donde Dios lo iba a regenerar, donde Dios lo iba a cambiar, lo iba a circuncidar, y Dios le iba a hablar al corazón de la persona y lo iba a transformar. Entonces, por eso también la eclesiología bautista no es combinada, es solamente regenerada. Y eso es lo que se busca, a pesar de todas las consecuencias, entre comillas, de malo entendido, enojo, porque claramente nosotros no somos quienes están diciendo quiénes son salvos y quiénes no, pero tratamos de ver una eclesiología que sea consistente Claro. con la realidad de este nuevo pacto. Ujú. Así es, claro, que desprenda esta aplicación a la iglesia y al bautismo. Así es. Bien, muy interesante entonces este libro, hermanos. Esperamos. Chuta, pasó volando. Pasó volando el tiempo, sí, es un tema muy, muy interesante que esperamos que nuestros hermanos puedan conseguir este libro. Este libro se vende aquí en Chile ya, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Ya. Entonces, bueno, para que Ya puedan... está por lo menos en librería
encontrarlo en librería, buscarlo o bajarlo en Kindle. No sé. Ya, entonces, unas palabras de despedida, Franco y Carlos. Bueno, animarle a seguir con nosotros en el siguiente episodio, que también va a haber mucho más de esto, de libros interesantes y útiles para nuestra vida y para conocer más a nuestro Dios. Así es. Y Carlos. Bueno, seguir animándolos a ahondar en el tema. También quería invitarlos a que buscaran en nuestra página las exposiciones que tradujimos de Pascal Denot, que es muy, muy amable. Yo a partir del libro le hice unas consultas también a través de Facebook. Es una persona muy accesible, muy cariñosa, así que también le pueden hacer preguntas si es que tienen dudas con respecto a la temática. Pero en nuestra página están una serie, si mal no recuerdo, son 4 videos, Sí. donde hay una exposición de la teología del pacto basada en este libro, que los va a dejar pero eruditos, pero bien introducidos. Ya. Muy bien, pues hermanos, entonces gracias por escucharnos una vez más. Los esperamos que puedan seguir en los siguientes podcasts y puedan leer estos libros que les recomendamos. Así que Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.